Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, hoy escribimos otro capítulo en el libro de esta legislatura de las mentiras del PAC. De las mentiras del PAC que miente y después hace como que no hubiera mentido. El mismo PAC del hueco fiscal, el mismo PAC de la estafa del PAC electoral, que nunca ha sido estafa, y la otra mentira que vamos a pagarla. Sigue las mentiras del PAC, de las mentiras del PAC de el presidente de la República en su informe pasado, al que ya hice referencia, y de las mentiras del PAC de que no compramos las vacunas Moderna porque eran muy caras y porque me las entregaban en el segundo semestre, a sabiendas de que Pfizer iba a entregarlas en su gran mayoría en el segundo semestre. Esas son las mentiras del PAC, pero lo más bonito de las mentiras del PAC es que ellos nunca mientan y son unas santas palomas. Son unos mentirosos. De ese capítulo, de ese libro reiterativo de las mentiras del PAC, ahora tenemos el capítulo de la OPAD. Quiero hacer referencia a 3 de las recomendaciones únicamente, para que los órganos competentes tomen nota especialmente. En primer lugar, al Sistema de Estadística Nacional, la única recomendación, determinar si existió por parte de alguno de los integrantes del Sistema de Estadística Nacional una violación al deber de confidencialidad estadística o cualquier otra acción sancionable según la ley del Sistema de Estadística Nacional número 9694. Esta recomendación especialmente al Sistema de Estadística Nacional es importante, quiero hacer referencia e hincapié en ella. Al Ministerio Público, que ya es cierto que estaba investigando, hay 2 recomendaciones particulares para que las tome en cuenta. La número 11, que se investigue si la información que llegó a la Casa Presidencial, al Ministerio de la Presidencia o al Grupo de Asesores Presidenciales terminó en entidades de derecho privado, públicos o extranjeros. Y la número 12, que se investigue quiénes y cuándo han tenido acceso a la información sensible del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado y si esa información ha sido utilizada con fines políticos electorales. Estas últimas 2 recomendaciones con especial cariño para el Ministerio Público. ¿Quién es el responsable de esto? Esto tiene que quedar absolutamente claro, compañeras, compañeros costarricenses. ¿Quién es el responsable de esto? El responsable de esto es el presidente de la República. Por ejemplo, en otros casos que se han investigado acá, hemos visto cómo había un jerarca por debajo del presidente de la República que le puso el pecho para las balas y que era el responsable de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, vimos al ministro de Salud aquí el lunes y lo vimos a él dando las explicaciones. Y si hay algo que reconocerle al señor ministro de Salud es que no repartió clavos. Él estaba aquí poniendo el pecho para las balas y nunca dijo eso es responsabilidad de la caja, eso es responsabilidad de la Comisión de Emergencias. Él trató de contestar las preguntas de la mejor manera posible. En el tema del hueco fiscal, vimos cómo había un responsable, el exministro de Hacienda, y ellos fueron los responsables. Era clarísimo que había un responsable que no era directamente el presidente de la República. En este caso debe quedar clarísimo que el responsable es el presidente de la República. No fue el ministro de la Presidencia de entonces, Pisa. No fue el siguiente ministro de la Presidencia, don Víctor Morales, que llegó a comerse esa bronca. Esa fue una oficina que instaló el presidente de la República y que mal vigiló el presidente de la República. El presidente de la República es responsable invigilando, es decir, por no vigilar,
y leyendo, es decir, por la manera como escogió. El responsable es el presidente de la República. Quedó clarísimo que el presidente de la República ordenó la creación de un sistema estadístico político paralelo al sistema estadístico nacional. Existe en Costa Rica un sistema estadístico nacional, restando fortaleza al rol de coordinador del INEC, lo cual es contrario con el Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas y las recomendaciones de la Santa OCDE. Si de verdad el presidente hubiera querido utilizar datos para hacer política pública objetiva, transparente, limpia, debió haber utilizado la institucionalidad existente, porque existe una institucionalidad existente, existe un Estado de Derecho. Esa política pública no se hace en una oficinita en la casa presidencial. Existe una institucionalidad. Y el presidente de la República personalmente quiso birlar esa institucionalidad y creó un sistema estadístico político paralelo al sistema estadístico nacional. Repito, restando fortaleza al rol de coordinador del INEC, lo cual es contrario con el Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas y las recomendaciones de la OCDE. El propio presidente de la República, en su comparecencia aquí en el plenario, que por cierto, compañeros del PAC, después de las acciones presentadas por el presidente de la República ante la Sala Constitucional, ha de decirse aquí que todas esas acciones han sido rechazadas, por lo cual aquí no ha habido ninguna violación al orden constitucional, como ustedes han dicho. El presidente en esa comparecencia, absolutamente constitucional, como lo declaró la Sala, confirmó que no aplicó normas que garantizaran el adecuado almacenamiento y resguardo de los datos personales, confidenciales y sensibles, y que a la fecha no le consta dónde está esa información. Hasta la fecha no sabemos dónde está esa información. Solicitaron información al CINERUVE, de la Central de Información Crediticia, de las empresas privadas, al Banco Central y al INEC, al OIJ, al Ministerio de Seguridad, entre otros. Los datos que llegaron a la Casa Presidencial y que hoy no sabemos a dónde están, son sensibles y confidenciales. Especialmente el Sistema Nacional, los datos que provenían del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, CINERUVE, que se obtienen mediante la ficha de información social FIS. Menciono algunos de esos datos que están ahí en la FIS: dirección exacta de los lugares de habitación, coordenadas, GPS, latitud y longitud, características de la vivienda, material y estado del piso, material y estado del techo, material y estado de las paredes, cielo raso, tamaño de la vivienda, riesgo de la vivienda, condiciones de saneamiento, agua potable, servicio sanitario, eliminación de basura, acceso a servicios básicos, fuente de energía, electricidad, uso de internet, tenencia de bienes, vivienda, artefactos del hogar, cable, teléfono, características sociales, nombre, número de identificación, correo electrónico, teléfono, parentesco, sexo, si es mujer, si es hombre, si es intersexo, género, si es masculino, si es femenino, si es trans, estado conyugal, edad, nacionalidad, etnia, si es indígena, negra, afrodescendiente, mulata, asiática, blanca, mestiza, otro, nivel educativo, ayudas sociales, capacitaciones, enfermedades y discapacidad, enfermedades que han tenido ellos y discapacidad,
violencia o riesgo social, y si esa violencia o riesgo social es física, psicológica, si ha tenido abuso sexual, si ha tenido adicciones, si ha tenido abandono, si esas adicciones, abandono, abuso sexual por orientación sexual o identidad de género. Estos son los defensores de los derechos humanos. Estos son los defensores de los derechos humanos costarricenses. Tipo de aseguramiento, tipo de actividades económicas que se realiza, desempleo, si está desempleado, si está empleado, ingreso, entre otros. Todos estos datos se traspasaron del Cinerube a la Casa Presidencial sin consentimiento de las personas. Y ahora viene a decir el PAC que aquí no ha pasado nada, que son unas santas palomas, que no han mentido, que esto es para hacer política pública. Este es otro vergonzoso capítulo del libro de las mentiras del PAC. Y aquí seguimos teniendo discursos asertivos, bonitos, críticos, pero seguimos dándole todos los votos al PAC. No puede ser, compañeras, compañeros, pongamos las barbas en remojo. ¿Cómo es posible que el PAC hace eso y aquí hacemos lo que el PAC quiere, hacemos lo que el PAC le da la gana? ¿Y saben qué? Ya que estamos hablando del otro capítulo, ¿saben qué? Ese va a ser el capítulo más nefasto de la historia del PAC, que no está escrito, compañeras y compañeros. Ese capítulo no está escrito. Es el capítulo de empleo público. Ese es el siguiente capítulo. Y yo quiero saber si ustedes van a contribuir a escribir ese capítulo de las mentiras del PAC. Hoy, casualmente, la Corte Plena dice que este proyecto, al que le hemos dedicado tanto tiempo aquí, en las mociones de reiteración, que no sirven para nada y más bien han empeorado, han envenenado más ese proyecto de ley. Hoy la Sala Constitucional dice que el trabajo de todos ustedes no sirve, compañeros. No sirve porque está lleno de nulidad, de inconstitucionalidades. Y el PAC, con la venia de muchos de ustedes, incluyendo de la fracción de Liberación Nacional, han venido riéndole esa graciada al gobierno y al PAC. Ese es un proyecto que no sirve, diputado Prendas. Ese es otro proyecto, es otra mentira. No todo el PAC, dice Paola Vega, se sacude. Se sacude Paola Vega y no se sacude los de Liberación. Esa es otra mentira, compañeros. ¿Cómo van a ser ustedes parte de esa mentira? Ese es un proyecto que no sirve. Y yo les quiero decir a los compañeros de Liberación Nacional, que son el fiel de esta balanza, que el PAC nunca ha querido una ley de empleo público seria de verdad. Que ustedes le han creído esa mentira al PAC. Y a los compañeros de Nueva República les digo, les están dando confites en el infierno con esa cláusula de objeción de conciencia. Compañeros de Nueva República, no acepten confites en el infierno. Ese es el peor capítulo de las mentiras del PAC. No se lo permitamos. No se lo permitamos. Esa es otra mentira. Esa ley de empleo público no viene a resolver nada. Dejó al ICE por afuera. Y la moción de la diputada León Marchena empeora ese proyecto de ley porque lo hace aún más inconstitucional. Porque el rector del empleo público no puede ser el Mideplan para la Asamblea Legislativa, para el Tribunal Supremo de Elecciones, para el Poder Judicial. Suficientes capítulos de la mentira del PAC de ese libro se han escrito. Este ya está escrito y aquí están las recomendaciones. Y depende de todos nosotros, compañeras y compañeros, de que no se sigan escribiendo más capítulos de ese nefasto libro. Muchas gracias.